Conectar. Buenos días, ¿cómo están todos? Estamos compartiendo este link para iniciar la sesión y socialización del procedimiento de los causantes de ENS por esta plataforma. Vamos a esperar 2 minutos mientras que los otros compañeros se van uniendo a este link. Mariana, hola muchachos. Hola, buenos días. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Kenny Vélez Correa. Es un gusto en nombre de XM darles una cordial bienvenida a este espacio de socialización del procedimiento para la aplicación de modificaciones relacionadas con los activos causantes de ENS de la GREC, resolución 015 de 2018.
Para hoy nos acompañan en la exposición de las temáticas Diana Carolina Guerrero, analista de aseguramiento de operación, Clara Patricia López, analista de analítica y desarrollo de mercado, Javier David Rivera Figueroa, especialista de demandas operativas, Alberto Fernández Cabrera, ingeniero de operación, y Diana Alejandra Hernández, analista de operaciones del mercado. Les recordamos que podrán enviarnos las dudas que tengan por medio del chat de la reunión y al final abriremos un espacio de aproximadamente 20 minutos para responderlas. Los invitamos entonces a que hagan la intervención y envíen las preguntas para que al final podamos revisarlas y darles una respuesta correcta. Para entrar en materia, entonces doy paso a Diana Carolina e iniciamos esta capacitación. Buenos días para todos. Mi nombre, como les dijo Kenny, es Diana Carolina Guerrero. Hago parte de la Dirección de Aseguramiento de la Operación y el tema que nos trae hoy es la difusión del procedimiento operativo para la aplicación de las compensaciones por dejar no operativos otros activos o por energía no suministrada, que está comprendido en la resolución CREC 015 del 2018. La agenda que tendremos entonces para este tema será hacer un barrido del marco regulatorio en cuanto a cuál es el sustento que tenemos para la aplicación de este procedimiento que hará XM, los escenarios sobre los cuales se aplicará el procedimiento y las actividades de divulgación que estamos realizando con el procedimiento, que una de estas es el webinar en que nos encontramos. Entrando pues en materia, lo que queremos traer aquí con este procedimiento es a raíz de un cambio que se presenta entonces en el reporte de DNS. La resolución CREC 015 del 2018 establece entonces la metodología para la remuneración de la actividad de distribución en el Sistema Interconectado Nacional. En dicha resolución se plasma entonces un cambio de responsabilidad respecto a lo que traíamos de la resolución CREC 097 del 2008, en cuanto a que la responsabilidad del reporte de la ANS cuando el porcentaje de energía no suministrada, es decir, el PENS, sea mayor al 2%, será realizado por el OR al RAC sin que intervenga en el proceso la superintendencia. Recordemos entonces que la superintendencia intervenía en este proceso identificando tanto el activo causante como los valores de NS. Es aquí entonces que con este cambio que se trae, veíamos entonces que como se trae un tema al OR, era necesario realizar un ajuste entonces del procedimiento que tenemos actualmente, que es el que vamos a describir. Adicional entonces, con respecto pues también al tema de la información de estos valores de NS que debe hacer entonces el OR al LAC se tiene. Esto está descrito entonces en el numeral 5.1.14.2, que son las compensaciones por CNE. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el valor de PENS supere el 2%, la responsabilidad del reporte de la ANS al LAC será entonces del OR. ¿Quién podrá reportar el valor publicado por el CNE o ajustarlo? Sí. Aquí se tienen entonces dos colorarios. En caso de que se encuentre que hubo algún error en el cálculo según lo dispuesto para ello en la regulación vigente, o si el respectivo evento no generó demanda no atendida, DNA, caso en el cual el OR podrá reportar una NS igual a 0. Todo este tema está descrito en el capítulo 5.1 de la resolución CREC 018, que es el esquema de calidad, el cual entró en vigencia a partir del 1 de junio del 2022. Esta información entonces la deben, como les indicábamos, reportar los ORs al LAC. Para ello, pues nosotros ya hicimos también como XM otra capacitación donde se dio pues el detalle de que esta información la realizan los ORs en la aplicación que se llama CAPERLAC. Ahora bien, también en lo contenido en la misma resolución CREC 015 del 2018 se tiene entonces el ítem 5.1.15 que habla sobre el informe sobre NS. Este informe contiene 5 ítems que son los que están aquí resaltados, que es el numeral A, en la descripción del evento registrado, el B, activo causante del evento, el C, valores y memorias de cálculo de todas las variables descritas, y el D, para los mercados de comercialización afectados, las curvas de potencias.
En este numeral es el que nos concentraremos en este procedimiento porque, ¿qué tiene este numeral? Es el informe final del evento previsto en los acuerdos CNO. Durante los informes de eventos que están pues en este momento descritos bajo el procedimiento 787 pues y la normatividad asociada, se tiene entonces que yo puedo encontrar un activo diferente al inicialmente detectado durante el proceso que llamamos validación, ¿cierto? Como se trae entonces nuevamente y recogiendo lo que llevamos hasta este momento, un cambio regulatorio donde el valor debe entrar a ser validado por el OR, es necesario ajustar el procedimiento. Este análisis fue puesto en conocimiento por parte de XM a la CRED y con dichos criterios es que se va a presentar el procedimiento. ¿Qué vemos entonces aquí? Que cuando intervenía la superintendencia y se recogía la información, tanto de los análisis de eventos como de las observaciones que podrían tener los ORs, se podría hacer la identificación entonces de un activo diferente con base en los informes de eventos y con lo que trajera pues también entrega de la información de los agentes. Lo que se pretende entonces es cumplir este procedimiento desde XM en conjunto con los agentes, similar a lo que se hacía con la superintendencia, para garantizar que en caso de que se encuentren modificaciones o hallazgos o situaciones diferentes a las inicialmente reportadas durante el informe del evento, estas se puedan materializar en cambios a las bases de datos del CND. Como les indicamos, esta información fue puesta en conocimiento de la CRED a través de reuniones y circulares, donde se les manifestó que era necesario ajustar este procedimiento de acuerdo con lo descrito por la CRED. Lo más importante que se debe tener en cuenta para la aplicación del procedimiento es que se tenga trazabilidad de los cambios de información y obviamente el sustento que para estos cambios, que como vemos aquí, estaríamos considerando sería todo el proceso del informe del evento que se está realizando. Adicional a este tema, y pues en línea con lo que estamos hablando del acuerdo CNO, para el caso que estamos actualmente, el acuerdo que se tiene vigente para el análisis de eventos es el 787. Este año se tenía entonces la actualización del acuerdo y este tema que estamos hablando de que cuando yo tenga la identificación de un activo diferente durante este proceso de análisis se pueda reflejar en las bases de datos, se llevó el tema también al CNO y con esto se quedó una nueva versión para el acuerdo 1617 que aplicará a partir del 6 de noviembre, que expresa lo siguiente. Si en el análisis detallado del evento se identifica entonces que el activo que dio origen al evento difiere de la información inicialmente reportada y validada, recordemos que este sería el proceso de validación en los sistemas de información dispuestos por el CNE con el fin de cumplir con los requerimientos del reglamento para el reporte de eventos, los agentes son entonces los responsables de solicitar al CND las modificaciones de la información correspondiente en dicho reporte de eventos en caso de que aplique. Este es importante que lo tengamos en cuenta. No es que vamos a hacer entonces modificaciones pues sin tener criterios, sino solamente serán aquellas que apliquen una vez identifique que se tengan diferencias con el activo inicialmente reportado desde que se tenía entonces la validación del evento y lo que se encuentra entonces en el análisis que se haga teniendo en cuenta el acuerdo 1617. Esto según lo establecido en la regulación vigente, tanto del STR como del STN, y de acuerdo con el procedimiento, que es este que les estamos compartiendo el día de hoy, que el CNE disponga para tal fin. Hasta aquí entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un cambio regulatorio donde el reporte de la ANS lo realizará el OR, sin la intervención entonces, como les vuelvo a repetir, de la superintendencia, y por lo tanto, en aras de cumplimiento del debido proceso, es que XM publica este procedimiento. ¿Este procedimiento cuándo aplicará? Como estamos hablando de que parte de lo fundamentado también está en lo contenido en el acuerdo CNO 1617, por lo cual se aprueba la actualización del procedimiento para la elaboración de informes de análisis de eventos del SINT, se aplicará entonces lo que se describe a continuación para los eventos no programados ocurridos a partir de las 00 horas del 6 de noviembre del 2022.
Hasta aquí entonces recogimos todo el análisis que se hizo regulatoriamente desde XM en conjunto pues con la actualización del acuerdo CNO, y estos escenarios también fueron compartidos tanto como con la Comisión de Regulación y con la Superintendencia. Vamos entonces ahora a describir cuáles serían esos escenarios y cuál sería la manera como que de actuar en cada uno de ellos. Tenemos entonces 4 escenarios que vamos a empezar a describir. El primer escenario que tendríamos entonces es que cuando el activo causante sea igual al reportado y validado inicialmente. Esto es que durante el proceso de análisis de eventos no se encuentren diferencias. ¿Qué tendríamos en este escenario? Tenemos entonces que durante el proceso de validación de eventos que está descrito en el numeral 514 de la resolución CREC 015 del 2018, donde se tiene el reglamento para el reporte de eventos, se tiene la identificación de un activo causante. Recordemos que en este proceso tienen intervención tanto el CND como los ORs. Una vez se tienen estos eventos y teniendo en cuenta los eventos no programados, se procede entonces a realizar el cálculo de la ANS. Este cálculo se hace de acuerdo a lo contenido en el numeral 3.4 de la resolución 094 del 2012. Posterior a la realización del cálculo de la ANS y para aquellos eventos cuyo PENS fue mayor al 2%, lo que se tiene entonces es que se continúe realizando la elaboración del análisis del evento. En este momento, como les indicamos, estamos con el acuerdo 787, pero a partir del 6 de noviembre estaríamos aplicando entonces el acuerdo 1617. Aquí entonces, como les repetimos, no se identifican diferencias con el activo causante inicialmente validado. Aquí entonces seguiríamos el flujo que tenemos hasta este momento de información, recibir comentarios de los agentes, tanto pues de lo que contenido en este informe de análisis del evento, como también pueden estar haciendo comentarios a los cálculos de NS. Una vez que se reciben los comentarios y se llega a feliz término en la consolidación, se tendría entonces un informe consolidado. Este informe consolidado es el que se publica en la página web de XM y también se hace un envío de todos los informes a la superintendencia. Y con esto aquí cumplido, ¿qué tendríamos? Tendríamos entonces los 5 ítems que menciona el numeral 5115 de informe sobre NS. Tendríamos entonces la descripción del evento, los activos causantes del evento, las variables y memorias de cálculo de la ANS, así como las curvas de potencia, que esto se tiene cuando se hace la publicación de los informes de cálculo de NS. Y tendríamos el numeral E, que es la publicación de este informe final del evento de acuerdo con lo dispuesto por el acuerdo CNO, que en este caso, como les digo, sería entonces 787 vigente a partir del 6 de noviembre del 1617. Esta fecha, entonces, cuando se cumple esto, recordemos entonces que los agentes tienen 2 días hábiles para publicar, es decir, o subir la información en el aplicativo Caperlac del valor de la ANS. Es necesario entonces que cuando se tenga esto, tienen la fecha máxima y los ORs hagan el reporte. Con la información de este reporte, lo que hace entonces el grupo de la liquidación es entonces calcular las compensaciones. Aquí un tema, y yo creo pues que ha sido compartido por los compañeros de la liquidación en otros escenarios, en caso de que la gente, a pesar de que es el responsable siempre de declarar esta información de NS, no haga la declaración, se tomará el valor publicado por el CND. Es importante entonces que los ORs sean conscientes y pues lo han venido haciendo, digamos que en un porcentaje bastante alto, el reporte de la aplicación Caperlac, pero siempre recuerden que la actividad del reporte de la ANS es de responsabilidad de ellos y que este es el cambio más importante, pues digamos que en esta materia trajo la resolución CREC 015 del 2018. Como ven, este es el escenario, pues digamos, que plantea la resolución en la actualización. Ya aquí no está la superintendencia, está el OR haciendo el reporte del cálculo y este sería lo que nosotros consideramos como el escenario 1. En el escenario 2, ¿qué tenemos? Cuando se tengan entonces diferencias entre activos causantes identificados durante el análisis del evento con respecto a los reportados y validados inicialmente y el agente entonces operador solicita hacer la modificación.
Yéndonos a un esquemático similar al que teníamos en el escenario 1, tenemos lo siguiente. Nuevamente estamos entonces iniciando la cadena pues del proceso de validación, donde intervienen tanto ORs como el proceso pues del CND. Con estos activos causantes identificados y con los eventos que son no programados, se realiza entonces el cálculo de los valores de NS a la vez que se publica pues dicha información. Con base en esta información entonces y para aquellos eventos que se tenga un PENS superior al 2%, es que se realiza entonces lo descrito en los acuerdos de procedimientos de análisis de eventos. Y es aquí entonces que tendríamos entonces la situación. Se identifican entonces diferencias con el activo causante. Es decir, como aquí podemos contar con información técnica diferente, con información técnica que de pronto no era posible contarla en el plazo de las 72 horas por su magnitud, entonces es aquí que se hace ese análisis. Este escenario siempre se ha visto, este escenario siempre ha sido plausible porque digamos que nuevamente aquí tenemos información que podemos no estarla teniendo en el plazo de las 72 horas. ¿Qué sucede entonces? Aquí lo que teníamos antes era que toda esta información y reposaba pues en manos de la superintendencia y con los análisis que hacían ellos y con información adicional que en ocasiones le solicitaban tanto al CNE como a los ORs era que se hacía pues la identificación del activo. Como no está la superintendencia, digamos que nuevamente lo que se plantea en este procedimiento es que teniendo en cuenta estas situaciones identificadas por el CNE y los agentes en el proceso de análisis de eventos, se puedan entonces solicitar, como está contenido en el acuerdo 1617, modificaciones en caso de considerarse necesarias. Vamos entonces en esta línea de que hacemos entonces los hallazgos durante el proceso de informe de eventos, recibimos los comentarios y a partir de aquí abriríamos dos ramales. Tenemos entonces los comentarios que se reciban del informe, el informe se consolida y se publicaría. Con lo contenido en el informe, que sería el soporte para esto, se hace entonces la gestión desde el CND para preguntarle a los agentes si solicitarán los cambios. Esto entonces está escrito, lo que tenemos en el acuerdo 1617, que como vuelvo y les insisto, entraría a partir del 6 de noviembre, y lo publicado en este procedimiento. ¿Qué haríamos entonces? Le enviaríamos la información a los ORs como CND si van a solicitar los cambios con respecto a los activos inicialmente identificados. El OR entonces, ¿qué nos debe hacer? Enviar las solicitudes pues, de modificación de los registros de eventos. El sustento, como les digo, entonces sería el informe del análisis de eventos. Lo que haríamos como proceso del CND es una validación de la solicitud de los cambios y una ejecución de los mismos. Y una vez se haga este proceso, haríamos entonces la entrega de la información modificada a los ORs. En caso de que el OR tenga cambios, entonces se harían los ajustes necesarios y si no hay comentarios, entenderíamos entonces que se tiene pues ya la información concluida. Este procedimiento, como ven acá, es similar a lo que hacemos hoy en día durante el proceso de validación de eventos. Es decir, la información se ingresa en bases de datos, se actualiza y se hace un chequeo cruzado de la información de CND y ORs. Este proceso puede ser iterativo en la medida en que tengamos pues, los cambios en las bases de datos y una vez que tengamos finalizado este entendimiento, tendríamos entonces una información completa y validada. Cumplido esta etapa, entonces, ¿qué haríamos después? Como estamos hablando de que estamos identificando activos causantes diferentes con soporte del informe del evento, tendríamos entonces ajustes en los índices para los activos con los cambios. En este momento estamos hablando de la plataforma Erope, que es la que trabaja pues la sala de control, pero para el próximo año tendríamos el cambio a la plataforma CIO. Con esta información de que cambian entonces los activos causantes, se haría entonces un recálculo de los valores de NS, así como la publicación de una versión 2 de toda la información relacionada. Como ven entonces, cerrando esta línea, tendríamos entonces la publicación del informe del evento, así como nuevamente los otros ítems que tiene el 5115 que habla sobre el informe sobre NS, porque nuevamente tendríamos la descripción del evento, el activo causante del evento, memorias de cálculo de las variables descritas y las curvas de potencia para los mercados de comercialización.
Aquí entonces vuelve a seguir el proceso donde el OR con esta información que se ha ajustado entrega la información de NS al LAC y el LAC hace lo propio de las compensaciones. Este digamos que es el principal cambio. Lo que estamos identificando entonces es que con estos hallazgos que tengamos o con estas situaciones que se evidencien desde el informe final del evento, en caso de que el OR lo requiera, como está descrito en el acuerdo 1617, se pueden hacer entonces la actualización de esta información desde las bases de datos del CND. Este escenario 3 que traemos aquí es entonces similar al 2, ya lo van a ver con una diferencia. Igual que en el escenario 2, se tienen entonces diferencias entre el activo causante identificado durante el análisis del evento con respecto a los reportados y validados inicialmente, pero aquí el agente no solicita, pese pues a que el CNE le hace las preguntas, hacer actualizaciones de la información. Vamos entonces al detalle. ¿Qué tenemos aquí entonces? Tenemos un activo causante nuevamente desde el proceso de validación donde intervienen CND y ORs. Tenemos entonces la etapa de hacer la publicación de los cálculos de NS para los eventos no programados. La identificación entonces de aquellos eventos que se tengan con valores superiores al 2% y sobre esto se realizará entonces lo contenido en el acuerdo CNO para el informe final del evento. Y aquí nuevamente entonces se identifican con la información técnica disponible los activos causantes diferentes a los inicialmente reportados. Aquí nuevamente tendríamos la información de comentarios que tengan los agentes a este informe y una vez que se analicen los comentarios y se reciben, como se tiene hoy en día, tendríamos un proceso de consolidación. Tendríamos el proceso de publicación de este informe y aquí, cuando el CNE entonces realiza la gestión, lo que tenemos es que el OR indica que no va a solicitar entonces los cambios que tenemos aquí. Si el agente no solicita los cambios, si el agente no solicita cambios, no se realizan las modificaciones y se entiende que se tendría entonces consolidado el informe sobre NS. En caso de que se tengan diferencias con el activo causante y que el OR pues no solicite los cambios, esta situación sería puesta en conocimiento a la superintendencia por parte del CND. Una vez se tiene aquí la respuesta del agente indicando que no va a realizar los cambios, nuevamente tendríamos lo cumplido para la publicación del informe sobre NS, que vuelvo y le repito, está en el numeral 5115 que contiene 5 ítems. Serían entonces los elementos cuando se publica los informes de cálculo de NS y el último que estaríamos hablando de este informe final del evento. Aquí nuevamente es el OR quien le debe entregar entonces la información de NS al LAC en la aplicación que ya se dispone para ello y con este valor es entonces que se harían entonces las compensaciones. Como ven aquí, si el OR no solicita hacer las modificaciones en las bases de datos del CNE, teniendo en cuenta lo escrito en el acuerdo CNO 1617, no se realizaría entonces ninguna modificación. Tenemos entonces un cuarto escenario que es cuando con la información técnica disponible no fue posible comprobar que el activo causante reportado inicialmente en efecto fuera el activo causante del evento, pero que sin que se pueda identificar otro activo como causante de la no operatividad de otros activos o del ANS. ¿Qué es esto? Durante el proceso de análisis de evento, esto no sucede, no es muy común que suceda, pero pues digamos que se puede tener algún escenario. Por eso era importante que también este caso, si bien, vuelvo y repito, no es muy común, quedara descrito en el procedimiento. ¿Qué se tiene entonces aquí? Estamos realizando el proceso de análisis de evento, pero resulta que no es concluyente por información técnica que pueda ser escasa o porque no se puede, pues a partir de la misma, llegar a decir fue A o fue B. ¿Qué se tiene entonces en este escenario? Volvemos a partir, como ya lo hemos visto en todos los escenarios, del activo causante que se identifique durante el proceso de validación de eventos, donde intervienen tanto el CND como los ORs. Se tiene entonces adicional que con esta información se hace el cálculo del ANS para los eventos no programados
Y es aquí entonces para aquellos eventos que tengan un PENS mayor al 2%, que se tendría entonces durante el análisis del evento diferencias con el activo causante. La principal diferencia es que no es posible hacer una identificación completa y una validación de que el activo que se encontró en este punto pueda ser el mismo que se llegue al proceso de análisis del evento. Es decir, no podemos identificar 100% que coincida. Aquí entonces igual, en este proceso surtiríamos recibir comentarios de los agentes. En estos informes quedaría pues la claridad de que no ha sido posible pues esta identificación. Se tendría entonces también la consolidación del informe como lo vendríamos haciendo y de acuerdo con lo descrito en el numeral 16, en el acuerdo CNO 1617. Una vez que se tenga esta información, tendríamos entonces nuevamente la publicación del informe final del evento. Con esto estaríamos cumpliendo nuevamente lo contenido en el numeral 5115, informe sobre NS, que contiene la resolución CREC 015 del 2018. Y esta situación de que no tengamos una validación en el informe del evento del activo causante sería puesto en conocimiento como un caso especial a la superintendencia para lo de su competencia. Aquí entonces igual, como ya tendríamos la información, sería necesario entonces por parte del OR cumplir lo descrito en la reglamentación y es decir, que declare entonces la ANS para la liquidación para que haga lo de su competencia. Nuevamente es importante que recordemos, y ese es el principal cambio que trajo la resolución CREC 015 en materia pues de la información del OR al LAC, es que la responsabilidad del reporte de la ANS es de los agentes. Por lo tanto, siempre hace necesario que este reporte se haga por parte de los agentes que estén en los eventos. Como les digo entonces, hasta aquí tenemos entonces los 4 escenarios que les traeríamos en el procedimiento. La idea es entonces que este procedimiento cumpla pues como unas etapas de divulgación, que como les digo es lo que estamos haciendo en el día de hoy en este webinar, para que los agentes tengan conocimiento. Recalcarles entonces que el procedimiento estaría aplicándose a partir del 6 de noviembre y que obviamente pues con las memorias que tengamos de este webinar también haríamos la publicación del procedimiento en el portal web, lo que les estamos hablando de la socialización del procedimiento con los agentes y también el envío del procedimiento en versión final pues a la CREC, al CNO y a la superintendencia para lo de su conocimiento. Con esto finalizaríamos entonces esta etapa de presentación del procedimiento. No sé si hay preguntas que ya las... Sí, Diana, hay preguntas en el chat. Listo, yo creo que las vamos a leer en orden para que los compañeros pues, de las diferentes áreas que estén aquí las vayamos contestando. Yo creo que la primera es para ti, Clarita. Sí. La pregunta es, pues, para que todos la conozcan, si ya se tienen solucionadas las restricciones de acceso a Caperlac de 5 usuarios por empresa, las cuales normalmente ya están copados por los usuarios habituales de este sistema que realizan otras labores no relacionadas con el reporte de la ANS. Bueno, sí, entonces para contestar esta pregunta, les cuento que sí, que efectivamente, pues en este momento se revisó pues como todo el tema con esas restricciones y en este momento ya las restricciones se encuentran eliminadas por parte del área de TI. Entonces ya pueden acceder pues más de 5 usuarios, los usuarios que cada empresa necesite. Gracias, Creo que Clarita. con eso ya respondo la pregunta. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se procede en caso de que se identifique en un evento con PENS mayor al 2%, que la DNA que se presentó por otros activos diferentes al evento original y que esta es responsabilidad de otro agente? Pues en este caso recordemos que los valores de PENS están asociados al promedio. Entiendo que este tema de la DNA que sea de otros agentes sería como más
de otro evento, que no me es clara como la pregunta. No sé si alguien me puede como apoyar si entiende como la pregunta más. Diana, ¿me escuchas? Sí, dale, Tao. Pues yo entiendo esta pregunta, vuelvo a leerla porque de verdad que es importante. ¿Cómo se procede en caso de que se identifique en un evento con PES mayor que la DNA se presentó por otros activos diferentes al del evento original? Bueno, esto tiene posiblemente varias respuestas. Una es, en la consolidación de los informes detallados, se trata de dejar muy claro y muy preciso esas situaciones, ¿cierto? Si hay varios eventos y si hay, todos los eventos generaron DNA o no la generaron con los agentes, pues se deja tratar de dejar eso muy específico. Y lo segundo también está relacionado cuando reportan al lab, ¿cierto? Cuando reportan si hubo o no hubo DNA atribuible a cada agente, si es que hay varios agentes involucrados en un evento. Diana. Gracias, Tao. Sí, con esto pues esperamos haber contestado la pregunta. La siguiente es ¿dónde estarían disponibles los informes de DNS que incluyen todos los sitios indicados por la regulación vigente y a partir de cuándo se podría acceder a ellos? En este momento, digamos que la información ya está publicada en 2 sitios en la página web. Está publicada en el sitio de demandas y estaría publicada en lo contenido con informe de eventos. Nosotros estamos en un proceso que esperamos terminar este año para que todo lo podamos encontrar en la misma carpeta, ¿cierto? Esperamos tener este desarrollo antes de que finalice el año, pero digamos que en este momento pues estamos cumpliendo en la medida en que la información está entonces tanto en el sitio de demandas como en el sitio de análisis de eventos y protecciones. Diana, complementar con que esos dos sitios están en el portal web de XM, pues los agentes siempre han tenido y mantendrán el acceso a esos dos sitios que tú mencionas en el portal web. Y lo que pretende XM a futuro es un mejoramiento que lo estamos elaborando, es que solo quede un sitio web con toda la información, tanto el cálculo de la NS, sus soportes, como el análisis detallado del evento. Sí, correcto, gracias, Tao. Todo este procedimiento puede cambiar el informe del evento que se publica. Pues tenemos el escenario de que el informe como informe técnico, digamos que no sería susceptible de cambios porque lo que estamos viendo es que la información técnica, una vez identifique otro activo, no cambiaría, ¿cierto? La información técnica que por lo general intercambiamos con los agentes, lo que es el SOA, el CONTREL, digamos que esa información no cambia. ¿Qué podría pasar? Y puede ser un escenario plausible, que pueda ser que el evento pueda ser un evento excluido, que una vez que se haga el recálculo de NS ya no sea necesario tener pues ese análisis, ese informe. Sería como ese el escenario. Pero digamos que en su momento cada caso se revisaría a detalle, pero sí, puede pasar, no en la información técnica que contenga, sino en que se tenga que decir que ese evento, por ejemplo, no se publica o se tenga que hacer un ajuste. Ese sería como el tema más del cambio del informe que puede sufrir, porque nuevamente, pues la información técnica con la que se tiene sería la misma. Sí, Diana, el informe detallado del evento como tal, el documento, pues digámoslo, no es que cambie por esta situación, se ha ajustado por diferentes situaciones y se hará como lo establecen los acuerdos, actualmente el 787 y a futuro el 1617, correcto, así será la estructura de los informes. Lo que sí cambia son los procedimientos, porque hay actividades nuevas que incluye la 15 y por eso estamos en esta reunión y exponiendo estos procedimientos. Correcto, gracias, Tavo. Aquí la siguiente pregunta es más para nuestros compañeros de demandas. No sé, Diego o Juan José, si la quieren leer y dar respuesta. Hola Diana, sí. Bueno, aquí preguntan, dentro del ajuste que puede realizar el OR al cálculo de la ENS cuando determine que existió un error, ¿se tiene alguna metodología establecida para el cálculo de ENS por parte del OR o es el OR autónomo de establecer el informe que comprueba esa ENS ajustada con una metodología que el OR proponga y demuestre el valor ajustado de ENS? Bueno, si hay una metodología establecida, está en la resolución CREC 094 pues para el STR y 093 para el STN.
en esta metodología, o bueno, en la resolución se establece como tal cómo se realiza el cálculo de la NS, teniendo en cuenta el periodo sano, la demanda atendida y el pronóstico para el mercado. Entonces, en el caso que encontremos pues que la NS que publica el agente no concuerda con la de nosotros, procederíamos pues a revisar cada una de estas variables a ver en cuál de estas se está teniendo alguna diferencia. En general, pues la demanda atendida y el pronóstico es información pues que es pública o que se confirma entre XM y el agente, y pues pasaríamos de pronto a revisar el tema del periodo sano que ya implica pues otras consideraciones que también se establecen en la resolución. Juan Aquí José, importante, yo creo, dale, Claudio. Juan José, yo quisiera complementar esa respuesta diciendo o contestando que sí existe una metodología y es la establecida en las regulaciones y es la que aplica el CND. Esa es la que podrían aplicar los operadores de red o deberían de aplicar. Sí, exacto. De hecho, bueno, en la diferencia que de pronto podemos observar que se tenga es con respecto a la selección del periodo sano, teniendo en cuenta pues que la gente como tal debe tener en cuenta para para la selección de ese periodo sano los eventos anteriores. Entonces, pues lo normal o lo habitual es que se tome el periodo sano como el anterior al evento. Sin embargo, eso está condicionado por los demás eventos que sucedan, ya sea en el mercado o que afecten directamente al mercado por otra área operativa. Esa es como la diferencia que de pronto podríamos encontrar. Entonces, para que lo tengan en cuenta los agentes. Ahí adicional, Juan José, es necesario entonces que en caso de que los agentes tengan estas inquietudes, pues obviamente nos las reporten, ¿cierto? Para que podamos cumplir, pues como lo dispuesto de recibir los comentarios y tengamos como la claridad tanto, pues obviamente nosotros de que estamos haciendo lo que está escrito en el procedimiento y los agentes sobre la información contenida, pues en los informes. Sí, claro que sí, Dianita. En el tiempo pues, que tenemos para recibir comentarios, pues podemos dar esa retroalimentación y revisar en conjunto el cálculo. Listo. Y hay otra pregunta, yo creo que es para Adrián. ¿La puedes leer, Adrián? Otra inquietud del informe diario. Claro que sí, Diana. Buenos días a todos. Otra inquietud es, el informe diario de operación que publica el CND IDO se actualizará. Actualmente no se hace y la DNA queda desactualizada, por lo que si se miran históricos quedan incongruencias con la información final reportada. Aprovecho con esta pregunta para aclarar, aclarar el procedimiento de cara a los agentes, si es que nosotros en las bases de datos de información operativa, en este caso EROPE, nosotros sí actualizamos la información que los agentes nos actualizan o nos reportan por fuera de los plazos regulatorios, ¿cierto? Hago énfasis en la información que va hacia el IDO asociada a este nuevo procedimiento, es decir, la demanda no atendida como comenta el compañero. Sin embargo, nosotros no podemos hacer una publicación oficial del IDO por encima de las 6:30 de la mañana, pues porque la regulación nos indica a nosotros que el informe diario de operación tiene que estar en su versión definitiva antes de las 6:30 del día N+1, ¿cierto? Entonces, aunque nosotros sí tomamos esa información de la gente y la reposamos en los repositorios de información operativa, nosotros no podemos hacer una publicación por encima de las 6:30 de la mañana. Es decir, si ustedes nos reportan esa información antes de las 6:30, nosotros sí podríamos hacer una nueva publicación del IDO antes de esa hora, pero posterior a esa hora nosotros no podemos hacer esa publicación y es por eso que, tal como actualmente sucede, esa información va a continuar estando desactualizada luego de este procedimiento. El resto de información del IDO no tiene nada que ver con este procedimiento.
Gracias, Adrián. La siguiente pregunta dice, vamos a leerla despacio, que tiene varios como elementos. Un evento PENS mayor al 2% es causado por el activo del agente A. Este activo tiene conexión con otros agentes y no generaría DNA en condiciones normales. El agente B tiene descoordinación de protecciones u otro inconveniente de su responsabilidad que actúan erróneamente ante la salida del activo A y causan DNA en su mercado. El agente A sería responsable de la compensación debido a la DNA presentada por el agente B. Bueno, recordemos entonces que lo que se tiene aquí sería la identificación y partiríamos entonces de lo que se declara entonces como eventos en la actuación. Tendería yo que, voy a tratar pues de hacer una lectura nuevamente despacio, el activo del agente A dispara, pero adicional se presenta entonces el disparo de otros activos de un agente B y en la concurrencia de estos dos, tanto del agente A como el agente B, se tendría entonces una presencia de DNA. Aquí entonces, para la información tendríamos tanto pues que el agente A como el agente B, o los activos más bien de estos agentes, serían entonces los que quedarían como activos pues indisponibles en la aplicación, en EOP en este momento. Ahí me corriges, Adrián, pues es como la lectura que yo hago. Sí, hago la misma lectura, Diana. Sí, entonces ahí que tendríamos. Recuerden entonces, y ahí también el apoyo de los compañeros de demandas, es que en este escenario lo que se tendría es un cálculo del ANS para los mercados, pues ahí habría que ver en este ejemplo que están colocando si es el mismo mercado, si no es el mismo mercado, pero recordemos que el procedimiento de cálculo de ANS calcula tanto el mercado, y ahí sí de pronto Diego y Juanjo calculan tanto el mercado afectado como los adyacentes. Entonces es aquí que esos valores de NS podrían estar haciéndose una división a prorrata. Sí, Diana, ahí pues nosotros durante el evento, o bueno, en el evento como tal, identificamos los posibles mercados afectados. Entonces, a partir de esto, generamos pues el cálculo de la ANS para cada mercado de manera independiente, pues teniendo en cuenta de si cada uno de esos mercados afectados también tuvieron eventos en el mismo periodo. Entonces, ahí pues se hace como esa individualización de los mercados. La siguiente pregunta yo creo que también va para el señor. Diana, Dale. yo quiero aportar en esta pregunta. O sea, esta pregunta tiene varias aristas. Ustedes Sí, les han hecho las observaciones que corresponden, pero yo quiero aclarar o precisar dos cosas. En todo caso, serán los cálculos de NS y los análisis detallados de los eventos los que entregarán las conclusiones y las causas, ¿correcto? Y por eso aparece el procedimiento de que si hay diferencias en los activos, aparece toda la gestión adicional que se hará después con la sala de control y la trazabilidad en las bases de datos. Correcto. Y lo segundo es que al final de la pregunta creo que hay una imprecisión. Ustedes me ayudarán porque dice responsable de la compensación debido a la DNA. Compensación por DNA no hay. Las compensaciones que establece la regulación es por ENS, ¿correcto? Correcto. Sí, correcto. Ahí lo que pasa es que la gente puede hacer un reporte de NS0, pero digamos que eso ya es más un tema que trae las regulaciones para los agentes. Porque Correcto. las compensaciones, como lo reitera pues Gustavo, se hacen es con los valores de NS. Gracias, Diana. A ti, a ustedes muchachos. Bueno, aquí hay otra que es, yo creo también para Diego y Juan José. Si quieren, pues ustedes la leen, muchachos. Listo. Bueno, aquí nos dan un ejemplo, un evento con PENS mayor al 2%. No, esa es la de, yo creo que ya sí, le más podemos abajo, sí. cerrar, porfa, Kenny. Dale, ¿Quién validará Alejandro. después de entregar el soporte de ajuste de la ANS Esa. que este cálculo esté bien? Entiendo que ya no está la dirección de la superintendencia revisando. Sí,
Bueno, en este caso, como tenemos el plazo para recibir comentarios, pues tendríamos el espacio en conjunto con el agente para revisar todas esas variables que ellos consideraron pues para ese cálculo de la ANS y los que nosotros utilizamos. Entonces, aquí se me perdió la pregunta. Aquí se me perdió, pero Están publicados, sí. han publicado. Ujú, la última. Entonces la pregunta puntual es, pues, ¿cómo lo validaríamos? Pues la idea es que, como lo mencioné, se validaría en ese espacio que tenemos para recibir comentarios en conjunto con el agente. Y pues la idea es que entre Quijeme y el agente lleguemos a la conclusión de que, bueno, primero que todas las variables que consideremos estén adecuadas. Y si no, pues aquí entendería que al final se puede llevar, si encontramos que las diferencias ya son irremediables, ya se llevaría ante la super, pero de esto pues sí me confirman los compañeros. Pues lo que está claro entonces es que el procedimiento es el que está definido y ahí el tema es que si la gente pues tiene alguna diferencia, alguna situación, entonces estaría pues comunicando con el proceso de demandas para revisar cuáles serían como las diferencias, ¿cierto? De todas maneras, nuevamente, pues el valor sustentado es el que entregará el OR y ya el OR, pues en la aplicación que se dispone para tal finca PERLAC, en caso de que pues tenga diferencias en el cálculo, pues reflejará allí los soportes con los que está haciendo pues su análisis. Esta información pues sería ya pues de revisión de la superintendencia. Eso es como lo que tenemos descrito en la norma y es lo que pues de acuerdo con la superintendencia se ha revisado, Juan José. Ok, entonces la última instancia es la super, pero pues en el espacio que tenemos se revisaría en conjunto entre Quijeme y el agente. Listo. Correcto. Clarita, yo pasé una pregunta para el otro lado, pero si quieres te la leo o están publicados. Es la Sí, última. dice, si no teníamos acceso a Caperlac, por este motivo no pudimos reportar que en un evento la NS y la DNA eran cero. Debido a lo anterior nos colocaron una compensación por CNE. Después de esto se pudo ingresar a Caperlac y se reportó la NS, DNA en cero. Ahora que queremos que se corrija esta compensación, ¿cuál es el paso a seguir para que se corrija? Bueno, respecto a este tema, hemos socializado en varios espacios que la resolución establece que cuando el valor de PEN supere el 2%, el operador de red tendrá un plazo de 2 días contados a partir de la publicación por parte del CND del informe de DNS para hacer la respectiva corrección o, digamos, modificación del valor en el LAC. Entonces, independientemente de que esa plataforma se encuentre disponible o no, la información debe corregirse en ese plazo de 2 días y en caso de que no se tenga acceso a la plataforma por alguna razón, debe enviarse entonces vía correo electrónico o a través de algún medio dentro del plazo que está establecido en la norma. Gracias. La siguiente entonces es un ejemplo. Dice, buenos días, ¿nos podrían dar un ejemplo donde sobre un caso se identifique diferencias con el activo causante? Si quieres, yo la respondo, Diana, basado pues, en lo que ha sucedido últimamente. Dale, por dale. ejemplo, hay un disparo de una línea, ¿cierto? Del STR o de cualquier sistema, ¿cierto? Un disparo en una línea, el agente reporta lo que normalmente se considera que es descargas atmosféricas, que es lo más frecuente. Se valida de esa forma porque esa es la mejor información disponible. Eso implica que la línea fue la que quedó indisponible. Y después, después de realizar todo el análisis del evento, para la compensación por ENS, digamos que también se encuentra que la ENS es mayor al 2% y se aplica este procedimiento. El equipo de análisis de eventos y protecciones, pues digamos que encuentra que no era la línea, sino que fue una falla de pronto en el interruptor de la bahía.
Por ejemplo, no sé, un disparo por baja presión de CFC, cualquier cosa, falla interna del interruptor, lo que sea. Y eso implicaría que la línea no fuera indisponible, sino que fuera la bahía de línea. Ese es un caso, por ejemplo, no muy frecuente, pero sí es frecuente de que ya no sea, se le tendría que cambiar la indisponibilidad de la línea por la bahía de línea y aplicar todo este procedimiento que estamos viendo. Gracias, Adrián. Bueno, yo creo que aquí pasaste una, pero la voy a leer. Dice, ¿qué sucede donde el ajuste de la ANS no se acepte? Entendería esta pregunta, es como que durante el proceso se tienen como observaciones por parte de la gente y como XM, como CNE no se acepten. Pues aquí la idea es como tener como la información y verle entonces la revisión. En caso de que ustedes pues así todo lo consideren, recuerden que la responsabilidad del reporte de la ANS es de los ORs. Ustedes podrían hacer esta publicación y adjuntar los soportes en la plataforma Caperlab con la que ustedes llegaron pues a estas conclusiones, ¿cierto? Es importante, resalto nuevamente, que la responsabilidad del reporte de la ANS, como lo trae la norma, es del OR y que para ello pues puedas juntar todos los informes que considere. La siguiente pregunta. Diana, es bueno complementar para que quede el mensaje que si bien la superintendencia ya no va a participar tan directamente como antes, sí va a estar, y la regulación lo plantea, va a estar pendiente precisamente a esos cambios, por qué se dan y a qué obedecen y las justificaciones, como para que seamos conscientes de eso, ¿cierto? Cuando se planteen cambios o situaciones donde el OR modifique algo. Sí, correcto. Inclusive en Caperlab, y ahí me corrige Clarita, los informes que pueden subir los agentes son de cualquier naturaleza y cualquier índole, ¿cierto? Ya es el agente quien debe pues hacer como los sustentos que considere. Por eso no hay un formato ni nada, sino pues que está abierto a la información que recopilen los agentes. Así es. Listo. La siguiente pregunta es, en el caso de un evento con PES mayor al 2% y la DNA asociada es diferente de 0, ¿la NS también se puede ajustar con la DNA que se está calculando el agente? Aquí un tema de claridad. Lo que está en la norma es cómo se calcula la NS y es la NS la que deben de reportar. Pues en este escenario que yo puedo ajustar la DNA con la NS, pues digamos que no está establecido de acuerdo a la lectura que se hace desde XM de la norma. Siempre lo que deben de reportar los agentes son valores de NS. Entonces, pues ese sería como el entendimiento y no tendríamos cómo decir que se reporte DNA NS. Recuerden que inclusive la CREC 015 trae la definición de la NS y la NS está definida como el cálculo que se realiza de acuerdo con lo contenido en el numeral 34 de la 094 del 2012. Entonces, pues tengamos en cuenta que son valores diferentes y como tal, pues la DNA ya es afectación de usuarios y la NS es un cálculo que se realiza con lo descrito en la normatividad. La siguiente pregunta dice, el informe consolidado por XM para declarar DNA 0 sirve como soporte en el reporte en Caperlab. Nuevamente, pues los reportes e informaciones que suban los agentes para tener como sustento para las modificaciones que presenten DNS en Caperlab, pues ya es como a libertad de los agentes, pues consideramos que esto puede servir, pero pues también pueden servir a los otros análisis que hagan. Correcto, Diana, sí, ese informe consolidado de XM puede servir, de hecho, está consolidado con los agentes. Pero, sin embargo, recordemos que la declaración ante la es responsabilidad del OR. Sí, correcto, así como los sustentos, en caso de que se reporte un valor diferente de DNS al establecido por el CND. La siguiente inquietud dice, en los informes de eventos por PENS mayor al 2%, cuando se identifican activos que presentan disparos u operaciones no esperadas,
Dichos activos también se incluyen como causantes del evento. Sin embargo, necesariamente no son los causantes de la DNA si se presenta. Teniendo en cuenta esto, ¿la tabla de activos causantes del evento cambiaría? Diana, la respuesta es similar a una pregunta anterior y es, en todo caso, serán los cálculos TNS y los análisis detallados los que entregarán las conclusiones, ¿cierto? Esas tablas se elaboran teniendo en cuenta lo que está establecido en los acuerdos, esas causas también, y de esas causas y de lo que salga de ese consolidado, pues es lo que aplicará en las bases de datos de los agentes y del CND. Sí, correcto, Tao. La siguiente pregunta dice, en caso de que se identifique que el evento relacionado causó una DNA diferente a la DNS publicada, ¿se debe colocar el valor de la DNA o es el mismo cálculo de la ANS, entendiendo que la ANS es con base el pronóstico de todo el mercado de comercialización del OR para el periodo afectado y la demanda real? Yo creo que está similar a lo que habíamos hablado en la anterior, pues no en la que vamos, sino en la otra, donde lo que ustedes deben de reportar son valores de NS y revisar lo contenido pues en la misma norma que podrían entonces reportar una DNS 0 si la DNA es 0. Pero aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que lo que reportan es la ANS, no la DNA, ¿cierto? Ahora bien, si ustedes hacen ese cambio en valores, pues también tendrán que hacer las justificaciones y obviamente, pues como ya les indicamos aquí, estos serán puestos en análisis por la superintendencia, pues porque también la misma norma establece que en esas diferencias pues ya entraría como a hacer las observaciones este ente para este tema. Bueno, la siguiente pregunta es, cuando debido a condiciones de la red que por instrucción del CND se va a deslastrar carga en el SDL del OR para mantener tensiones en los rangos establecidos y ocurre un evento de desconexión en alguna línea sin que se haya pagado alguna subestación, ¿esta condición aplica para NS? Bueno, la primera, partirla como en dos, o si quieres tú la contestas, Adrián. Sí, digamos que efectivamente, digamos que si se dispara la línea y la línea no genera ninguna demanda no atendida, no se apaga una carga, no hay ninguna radialidad, no se apaga un transformador de carga, no se apaga una subestación, ese evento por NS debería tener una demanda no atendida de 0, ¿cierto? Sin embargo, para el cálculo del porcentaje de NS de ese evento, efectivamente sí se va a tener en cuenta la demanda no atendida en ese periodo, pues porque aunque no tiene nada que ver con ese evento, al ser un pronóstico, implica o tiene implícito la realidad del sistema en ese momento, ¿cierto? Entonces, digamos que para este evento no debería tener una demanda no atendida, o sea, este evento por NS no debería tener demanda no atendida de 0. Sin embargo, para el cálculo del porcentaje de energía no suministrada, sí se tiene en cuenta la demanda no atendida que el sistema tenga en ese momento. Listo, Adrián. Yo creo que esta ya también la hemos contestado. En los informes de eventos por PENS, cuando se identifiquen activos que presentan disparos o operaciones no esperadas, dichos activos también se incluyen como causantes del evento, sin embargo, necesariamente no son los causantes de la DNA si se presenta. Teniendo en cuenta esto, la tabla de activos causantes cambiaría. Esa, pues, digamos que creo que ya la contestamos. Sí, es lo que ahorita mencionamos, lo que ahorita Diana, en mencionamos. cuanto a que el análisis detallado entregará las conclusiones y esos documentos están soportados conforme las causas establecidas en los acuerdos que se aplican. Sí, correcto. Esta, pues, ya hemos contestado algunas muy parecidas, la voy a leer. Muy buen día. En caso de que se encuentre una ANS publicada en Caperlac, el OR puede modificar en Caperlac el valor de la ANS por la ANS real o debe ser calculada a través de lo estipulado en la 094 del 2012.
No entendería aquí a qué se refiere la ANS real. La ANS, nuevamente, de acuerdo con lo contenido en la norma y lo descrito en la regulación, es un cálculo que se realiza con lo descrito en el numeral TES 4 de la resolución 094 del 2012. Entonces es con esta información que se debe ejecutar el procedimiento. Ahora bien, nuevamente, si el OR considera pues, que debe hacer ajustes a eso, debe subir la información, soporte de los cálculos, para que la superintendencia haga pues, las revisiones del caso. Diana, nuevamente una observación en quedar con el mensaje de que ENS es diferente a DNA. Correcto, sí. Ya la norma lo trae, entonces para que no tengan las confusiones, es importante que recuerden que la ANS es un cálculo y la DNA pues ya es afectación de usuarios residenciales o lo que se tenga pues en cada uno de los eventos. Aquí Alejandro, esta es más para ustedes, Diego Alejandro. Vale, Diana, entonces, en este caso, para la selección del periodo sano, la regulación estipula que es el que no tenga otros eventos y donde no se haya presentado DNA. Sí, correcto, o sea, el periodo sano se selecciona con base en el periodo en el cual está libre de la afectación por eventos no programados específicamente para ese mercado de comercialización, ¿cierto? Sobre el cual se esté aplicando el cálculo de la ANS. O sea, es el periodo sano, pero específicamente sobre ese mercado de comercialización. Y en el caso de que existan eventos no cerrados, por poner un ejemplo, durante ese día, que vengan desde el día inmediatamente anterior o desde días anteriores, el periodo sano puede incluso llegar a ser de fechas calculadas con periodos de fechas anteriores, dado pues de que aún exista un evento no cerrado, que sea pues un evento no programado, ¿cierto? Entonces, sí, la respuesta sería específicamente que para la selección del periodo sano de la regulación estipula que no tenga otros eventos y sería así como lo acabo de explicar. Gracias, Alejandro. La siguiente, yo creo que es para ti, Clarita. Ayuda, Dianita, leyéndola, por favor. Buenos días. En la presentación se habla de que la revisión de la ANS es del agente operador, pero están apareciendo en la bandeja de CAPERLAC eventos para revisión por parte del agente propietario y el representante comercial del activo. ¿Es un error o envían a los operadores y propietarios por igual? Bueno, pues en la resolución se establece pues que digamos que quien debe hacer el reporte es el representante que como tal es al que se le remunera digamos, al que se le remunera pues la operación del activo. Sin embargo, se dejó abierto la aplicación para que cualquiera de los dos, ya sea el representante o quien lo opere, si son dos empresas distintas, puedan hacer el reporte. Entonces, cualquiera de los dos está abierta la opción para que cualquiera de los dos pueda hacer este reporte. Bueno, la siguiente pregunta creo que la han hecho varias veces y ya la contestamos, entonces digamos que esta ya quedaría saldada. Esta también la hemos contestado, es decir, la pregunta es decir que la compensación es por ENS, cálculo de la diferencia del pronóstico versus la demanda real o un valor de 0 cuando el R justifique que no demanda no atendida, no se podría reportar un valor diferente. Nuevamente, el OR puede reportar un valor diferente de NS si encuentra que pues se tiene algún error en el procedimiento, pero pues ya lo indicaron los compañeros de demandas. La idea es que si ustedes encuentran como esas diferencias, en conjunto con el CNS revisen y se revisen cuáles pues, como los criterios que se están teniendo. Y se puede reportar cuando un valor de 0 cuando no se presentó demanda no atendida, efectivamente, eso también lo trae la norma. Ustedes pueden entonces hacer ese reporte diferente de ese cuando encuentren pues errores en el cálculo o cuando se tenga demanda no atendida. Eso sí, recuerden que también deben de subir como los soportes para que la superintendencia, que es la que va a hacer la revisión de esas diferencias, tenga como la información. Aquí Clarita, yo creo que está... Bueno, la voy a leer. Si se reportó una DNS vía correo por problemas en CAPERLAC para un evento simultáneo que generó varias indisponibilidades,
La compensación de DNS reportada aplica para cada activo, aun cuando la DNS es calculada por mercado. Para un evento simultáneo que hay varias indisponibilidades. Bueno, la pregunta está como un poquito como rara, o sea, no tiene nada que ver el hecho de que se haga por otro medio el reporte de la información, sea que se reporte por el mismo aplicativo Caperlag o que se reporte por NS, pues la información debe ser tan clara, de tal forma que se puede identificar a qué evento se está haciendo alusión respecto al cambio o a la modificación que el operador de red quiere realizar. Eso independiente del medio que se use para hacer el reporte. Sí, correcto. La verdad, ahí quedamos como... O si nos pueden volver a formular la pregunta porque realmente pues no se entiende bien. No sé si la respondimos. Sacando, Clara, sacando esa parte del correo, pero yo entiendo que sí, yo entiendo que en eventos simultáneos, entendiendo eventos simultáneos aquellos que inician y finalizan a la misma hora, los dos activos causantes están, digamos, compensan por la DNS calculada por todo el mercado, ¿o me equivoco? Que creo que es la pregunta que hace el compañero. Vale, si de pronto nos pueden reformular la pregunta para poderla enfocar mejor y darles una respuesta. Listo. Aquí seguimos. En el caso que mencionan que el activo responsable de DNS es diferente al inicialmente identificado, ¿cómo se procederá si el activo que finalmente se identifica como responsable es de otro agente UR? Pues podría quedarse conflicto entre los dos agentes UR diferentes por la compensación por DNS en caso de existir DNA. Pues la idea, como explicamos en el procedimiento, es que una vez se haga la identificación de estos activos diferentes, desde el CNS le haría la pregunta a los agentes y son los agentes quienes indicarían si se hacen los cambios o no. Pues en caso de generar conflictos o no, pues digamos que se entiende que el sustento estaría dado por el informe del evento. Entonces ese sería cómo se manejaría el tema. Y si el agente me indica que no va a solicitar los cambios, pues no se haría. Aquí es importante, Diana, también resaltar que en estos casos en que involucran más de un agente, los dos agentes tienen que estar de acuerdo con los cambios para poder proceder con los cambios, debido a que se tiene que tener cierta coherencia en la información que quede en la base de datos. Entonces, cuando los agentes tengan cierta interrelación en la operación, es posible y es muy frecuente que un evento en un activo afecte a otro agente a través de otro activo, ¿cierto? Y cuando eso también aplique para el procedimiento que estamos hablando, pues los dos agentes involucrados tienen que estar de acuerdo para hacer el cambio, para que sería el escenario número 2. En caso de que algún agente no esté de acuerdo, pues pasaríamos al escenario número 3 y no serían modificaciones en las bases de datos, ¿cierto? Y ya ahí entraría la Superintendencia de Servicios Públicos, pues, a tomar la decisión al respecto. Listo. Este es otro escenario, pues voy a leerlo. Buen día. En caso de tener disparos sobre una línea en ambos extremos que no ocasione desenergización de subestaciones, pero que tiene conectada una carga usuaria a esta línea. Cliente no regulado. Esto se configura como una DNA. Pues entenderíamos que en este escenario, si es una línea que es de un particular, inclusive esto es un activo que no se remunera a través de cargos de uso del STR. Entonces, si sería necesario entonces que es una línea compartida o algo, pues porque en cualquier escenario, si se dispara un circuito y genera DNA, pues ahí tenemos DNA, una afectación de usuarios. No sé cuál sería como este caso, porque vuelvo y repito, las líneas pues, de los que se tenían con los ORs, si es una línea particular, se estaría considerando como si fuera un privado, y sobre estas líneas pues no se llevan índices ni afectación de información desde la aplicación pues, EROPE que se hace en este momento. No sé si quieren agregar como algo más, compañeros. Nosotros Sí, Diana. normalmente... Dale, Tavo, dale. Dale, Tavo, No, tranquilo. lo que iba a decir era que independiente del usuario o de la línea, siempre que perdamos el servicio o desatendamos la demanda, se configura una DNA y esa DNA debe ser reportada al CND. Dale, Adrián. Sí, Tavo, nosotros lo que consideramos es que para las demandas no reguladas, digamos, petroleras y
Y bueno, las que sabemos que son demandas no reguladas, nosotros no le llevamos información en el IDO, en el informe diario de operación, por ser precisamente no reguladas. Pero ya para este tema de la compensación de ENS, ya demanda no atendida, es una demanda no atendida, sea o no sea regulada, como lo mencionas, debido a que hay un cambio, pues hay una afectación en la demanda no atendida del sistema y por lo tanto, pues no impacta el tema de la ENS, ¿cierto? Correcto. Listo, vamos aquí ya cerrando con las dos últimas preguntas. En caso de que un evento se presente por la actuación de un esquema suplementario que desprende carga y ocasiona DNA, aplica la compensación por ENS establecida regulatoriamente en caso de PENS mayor al 2%. Si quieres la contestas tú, Adrián. Listo, la vuelvo a leer. En caso que un evento se presente por la actuación de un esquema suplementario que desprende carga y ocasiona demanda no atendida, aplica la compensación por NS establecida regulatoriamente en caso de PENS mayor al 2%. Sí aplica teniendo en cuenta, digamos que para el tema de las indisponibilidades, son, bueno, digamos que las indisponibilidades por esquemas suplementarios de sobrecorriente son excluidas, de sobrecarga, perdón, pues son excluidas, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos que no, pues no le aplicaría compensación por NS. ¿Sí me explico? O sea, la regulación lo que indica es que una indisponibilidad causada por un activo, digamos, para evitar la salida de otro activo que sea el causante de ese esquema suplementario, pues esa indisponibilidad es excluida por el que disparó protegiendo al otro, pero el otro es el que lleva la indisponibilidad, ¿cierto? En ese sentido, el que queda penalizado es el activo que no disparó por protección de, pues, que no disparó por la actuación del esquema suplementario. Aquí tenemos entonces una pregunta también nuevamente para los compañeros de demandas. ¿Cómo podemos agendar un espacio para validar el cálculo de la ANS? Es XM quien contacta al OR después del reporte. Bueno, en este caso, en caso pues de que haya alguna discrepancia por parte del cálculo de los operadores de red respecto al cálculo que realiza el CNE específicamente por el equipo de demandas operativas, se podrían remitir enviando un requerimiento al correo de info@xm.com.co y copiándonos al correo de demandas operativas, ¿cierto? Y ya pues nosotros nos encargaríamos de contactarnos con los responsables pues con los operadores de red y pues ya formularíamos la creación pues de un espacio vía reunión en Teams o por donde pues sea necesario para realizar pues las validaciones correspondientes e identificar pues en este caso las discrepancias a qué se deberían, ¿cierto? Pero pues esta sería como la forma más o el conducto regular pues que se debería seguir para pues realizar la atención de estos requerimientos. Gracias, Diego Alejandro. Bueno, aquí siguen llegando preguntas. Yo creo que así vamos a cerrar con dos más porque pues ya casi vamos a cumplir el tiempo y en aras pues de que cumplamos. Voy a mirarlas porque hay unas pues, que ya le hemos hablado, hay unas que ya la hemos hablado varias veces. Diana, yo creo que abarquemos hasta esta última pregunta que hay a las 11:24, hasta ahí. Sí. Yo creo que nos da, son como 4 preguntitas. Listo, dale, pues entonces miremos a ver. Tenemos un caso que se afectó líneas que afectaron una subestación y se calcularon 2 ENS aparte. Se debería considerar solo una ENS ya que el evento fue simultáneo. En el informe de CND de ENS lo clasificaron aparte y están calculando una ENS por evento. Yo creo que, por ejemplo, este sería de los casos que se pueden revisar pues más a detalle, ¿cierto? Porque pues por lo general cuando se hacen estas diferenciaciones es porque los tiempos de las indisponibilidades son diferentes, entonces habría que ver el caso particularmente. Aquí reformularon una de las preguntas de eventos simultáneos, ¿cómo se parte el valor de ENS calculada por un evento simultáneo? Es decir, ¿el valor de ENS se reparte entre los activos o se reporta un solo activo con ENS y los otros con 0? Ahí, Alejandro, yo creo que eso es más de
Dale, sí, efectivamente, pues en el caso de que se presente un evento simultáneo que sea reportado por dos operadores de red, ¿cierto? Y sobre los mismos activos, pues sobre los activos que identifiquen pues como un evento simultáneo, pues este cálculo está definido dentro de la regulación de la 093 y la 094. Bueno, en este caso sería solo la 93, la LSTR, que ya pues entran a jugar el cálculo a partir pues de lo descrito en la regulación y tienen en cuenta pues las curvas de potencia para cada uno de los eventos, ¿cierto? Donde pues juegan los valores de la potencia del momento inmediatamente anterior y inmediatamente siguiente, ¿cierto? Y pues ya se calcula, perdón, el factor de participación de cada uno de los eventos reportados y pues se hace el cálculo según lo descrito en la regulación. Pues ya en caso tal de que tengan alguna inquietud adicional o puntual sobre algún cálculo de algunos eventos, pues podrían remitirse de igual forma a nosotros vía correo para pues ya solucionar las inquietudes de una forma más puntual según el caso específico pues que se tenga la inquietud. Sí, gracias. Yo creo que inclusive la que sigue, pues no sé si irá en la misma línea o si será ya caso un particular. Entendemos que en caso de eventos simultáneos, la ANS debe repartirse entre ellos según establece la resolución. ¿Cómo se procede si se tienen múltiples agentes de URs involucrados y si esta repartición no viene en el reporte de DNS de XM y se carga 100K per LAC? Pues no sé, Alejo, si se está haciendo la repartición, es como la pregunta que están haciendo. Sí, en este caso, para los eventos simultáneos, pues se calcula un factor de participación basándose pues en los valores de las curvas de potencia reportadas en el informe, ¿cierto? Y se hace pues la distribución según la participación que se calcula según la regulación de cada uno de los eventos y efectivamente pues esa es la participación que se está, pues la parte de la ANS que se le reparte pues a cada uno de los eventos, eso es lo que se está actualmente cargando en el EROPE, pues y que actualmente pues se cargan en los informes. Listo, y ya tenemos aquí la última pregunta, pero yo creo pues que es como una confirmación de lo que ya habíamos hablado y había expresado pues Adrián en una de las anteriores. Para el caso que mencionas de clientes no regulados nivel 4, estos activos serían de conexión. Entendemos que no aplica el esquema de calidad del STR al no afectar activos de uso. Ese sería pues efectivamente, Correcto. es así. Diana, sí, tal cual como dice el compañero, de pronto hacer la salvedad de que la pregunta anterior estaba asociada a cuando hay un evento en activos de uso que afecta demandas no reguladas, ¿cierto? Pero el caso en el que hay un disparo o un evento en un activo privado de conexión, pues eso no aplica para compensación, pues precisamente por eso, porque ese activo no está siendo remunerado en el sistema de transmisión. Sí, correcto. Con esto finalizaríamos entonces el espacio. Pues agradecerles. No sé, Kenny, si ya quiere cerrar. Sí, queremos agradecerles a todos por participar, por unirse. Nos disculpamos por los inconvenientes que tuvimos al inicio de la sesión, que tuvimos que mandarlos para esa, pero ya de esta manera entonces damos por finalizada esta socialización. La verdad agradecemos a todos los que nos acompañaron. También los invitamos a seguir sumando energía y conocimientos con nosotros y les estaremos enviando como las memorias de esta socialización. Un feliz día para todos. Gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Muy buen día. Gracias, Muchas feliz gracias. día.